Bueno, retomamos entonces en el segundo encuentro para sintetizar y hacer un puente entre lo que significó el primer encuentro, aquel sábado 7 de agosto, con este segundo encuentro en el módulo de didáctica para la formación profesional en el instructorado. Recién un grupo de compañeros, compañeras, planteaban y compartían a quienes no tuvieron la posibilidad de participar el sábado pasado, qué cosas hicimos, ¿no? Y de alguna manera recordaban la agenda de trabajo, las tareas que fuimos realizando, los tiempos y los momentos individuales, grupales. Ahí estuvieron muy buenos porque no dijeron a la profe se le caía cada rato la conexión, estuvieron muy buenas. La pregunta con la que nos fuimos pendiente al corte del primer Zoom, que ofició de encuadre y de encuentro al mismo tiempo, fue, ¿qué cosas creen, ¿no? Si tuvieran que hacer como una mirada retrospectiva sobre lo que sucedió allí, ¿qué cosas creen que no hicimos aquel sábado? Esa fue la pregunta con la que nos desconectamos de la primera parte del Zoom. ¿Qué creen que no hicimos? A ver. No nos presentamos con nombre y apellido, sino que con un objeto. Bien. ¿Y por qué creen que sucedió eso? ¿O que decidí proponer esa forma de presentación a través de un objeto? Creo, permiso, pido la palabra, creo que fue una estrategia que elegiste, entendiendo que nosotros ya veníamos presentándonos de esta forma tradicional en los otros módulos. Y fue una estrategia de otra forma de presentación que nos sorprendiera y nos despertara, digamos, como que estuviéramos más atentos, y una forma también de tomar asistencia no tradicional. Gracias, Noemí. Gabriela, levantabas la mano, después Alejandra, sí, luego Elena. Sí, levantaba la mano. Creo que justamente se dio el hecho didáctico, sin ponerle como nombre, o decir, vamos a hacer una presentación y vamos a usar estos recursos. Creo que desde incluso, si bien nos presentamos en el Drive con el nombre, con lo que hacíamos como de una forma o formal, que cada uno si quería podía leer al compañero, me parece que ese romper el hielo fue el que nos permitió sentir también la clase como muy fluida, relajada, muy cómoda. Pero que eso, que utilizaste una estrategia, y lo de la presentación también visual de los momentos por el Power. Bueno, gracias. Alejandra y Elena. Sí, lo que yo iba a decir lo dijeron las compañeras, así que bueno, me dijo el cable Elena. Gracias. Elena. Para mí, a mí me sirvió para salir de la pantalla y conectarme con el entorno. Más allá de que no sea un aula y sea nuestra casa, correr un poco la vista, ¿no? Y mirar qué hay alrededor. Eso. Genial. Bueno, Marcelo. Sí, por ahí, volviendo a la pregunta que nos decías, que qué cosas no hicimos, creo que lo que no hicimos fue apurarnos. Si bien creo que el tiempo fue corto, pero vos planteaste los 3 momentos y creo que llegamos bien, sin la necesidad de tener que apurarnos. No sé cómo lo manejaste eso, pero creo que eso de no apurarnos sirvió. Hemos visto en otras clases como algunas veces para cerrar el momento como que nos apuramos un poquito, o nos cierran la sala para volver a la actividad, y creo que eso no pasó. Bueno, gracias. Pudimos como ir caminando, digamos.
Cuando, Sí, Rubén. sí, Rubén, Disculpa. cuando nos hiciste esto de identificarnos con un objeto que teníamos cerca, me parece que también es una forma pedagógica de hacer la presentación de cada uno de nosotros, qué es lo que nos representaba y cómo nos representaba. Una metodología pedagógica, creo que es lo que hiciste con ese juego. Gracias, Rubén. Si no hay alguna, Claudia nos va a brindar otra respuesta. A ver, te escuchamos, Claudia. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Bueno, bien. La clase pasada yo pude trabajar con el grupo bien, pero después, en el momento de volver otra vez a la clase, se cortó. No pude ingresar más, así que me quedé con el trabajo del grupo nada más. Pero bueno, me encantó trabajar de esa manera. Bueno, gracias. ¿Alguna otra respuesta que no se haya puesto sobre la mesa, que no haya circulado en las intervenciones de los compañeros, sobre qué no hicimos? Dani. Sí, Dani. Que no hicimos. En realidad me gustó el no presentarse uno por uno, no porque no fuera interesante, sino porque éramos 1.000.000 y yo creo que te acordabas los 3 primeros y a la mitad no te acordabas de nadie. Eso me gustó mucho, el no presentarse, el reconocernos con un objeto. Particularmente la actividad no fue mi favorita, pero la verdad que me gustó la originalidad de la misma. Y sí me gustó, que te lo voy a recalcar, el tema de mostrar los momentos de la clase en un PowerPoint, porque para mí es muy claro, no es visual. Vamos a hacer esto, ahora esto y ahora esto. Eso te lo quería remarcar porque no lo hacen todos los y las profesoras. Bueno, gracias. ¿Algún otro no que aparezca también en lo que no se hizo? Si no, pasamos al otro momento. Yo no estuve presente. Gaby, sí, te escuchamos. Sí, yo no estuve presente, pero también para atraer la atención del otro, porque como decía una compañera, por ahí más de 30, quizás a los primeros le prestamos atención, ya a los del medio más o menos, y a los últimos, nada. Entonces por ahí es una forma de estar uno atento y de atraer la atención del otro. Bueno, para poder cerrar este primer momento que intentó hacer puente para encontrar alguna línea de continuidad en nuestros encuentros entre el sábado pasado y hoy, abrazando y tomando lo que surgió en el primer momento no grabado, digamos, me parecía importante que sean ustedes mismos quienes hagan esta síntesis y no sea yo la que tiene ya la posibilidad de escribir en el campus todo lo que me parece que vimos y que termina siendo una selección, ¿no? Y un recorte, una mirada, una sola mirada respecto de qué es lo que me parece que sucedió en ese encuentro. Más allá del registro del video, vieron que después en el texto hay todo un recorrido en el que intento sintetizar para quienes no tuvieron la posibilidad de la continuidad o de el estar presente, de leer de qué se trató, ¿no? Y que se generen las propias hipótesis sobre qué no se trató, pero no solamente para discriminar qué sí y qué no, sino para poder pensar en la última placa, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos que van teniendo las clases o los encuentros alrededor de algún objeto de conocimiento, de algún producto, de alguna artesanía, de alguna construcción de saber y de conocimiento, ¿no? De contenido y de recorte de la realidad, ¿no? Que vayamos haciendo consciente este ejercicio de qué sí y qué no, en términos reflexivos, ¿no? Y esto sería tratando de encontrar los por qué, las razones. Entonces, en esta circulación de la palabra, seguramente, ¿no? Cuando iban hablando, iban apareciendo las intervenciones de quienes nos aportaron sus respuestas, ¿no? Yo veía, bueno, para quienes tenemos la posibilidad de tener la cámara activada, de cómo se movían las cabezas, cómo se gesticulaba, ¿no? Y que me daba señas de alguna manera
a modo de interpretación de qué es lo que se pudo ir construyendo en aquel encuentro. Efectivamente, a propósito de esta síntesis, que si a ustedes les parece lo vamos a seguir sosteniendo de esta manera, me pueden hacer con el dedo para arriba o para abajo, en esto de, efectivamente, después de la clase subo el video y al mismo tiempo una síntesis de qué es lo que me parece que se fue generando en el encuentro, como registro también, que puede ser tensionado e interpelado para que en el próximo encuentro me puedan decir también, Mariana, me parece que eso no es lo que efectivamente sucedió. ¿De acuerdo? Es una posibilidad, sabiendo que toda práctica de enseñanza efectivamente busca propiciar aprendizajes y que esa retroalimentación, ese diálogo tiene que existir, ¿no? Por eso es sumamente importante que las experiencias, los sentires y qué es lo que ha quedado resonando en cada uno de ustedes aparezca en el chat, aparezca en las intervenciones que se puedan ir generando en el campus, aparezcan en estos encuentros sincrónicos, ¿sí? Adhiriendo a una perspectiva didáctica, ¿no? A una de muchas o varias de las que vamos a desarrollar a lo largo del módulo. Bueno, y ahora sí me permiten, lo que voy a hacer es compartir el querido PowerPoint que de alguna manera organiza, secuencia y nos ayuda a pensar en los sentidos del encuentro o de la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Tengo no sé cuántas cosas abiertas. Espero que sea esto es. Ahí va haciendo esto. Ahí lo pueden visualizar. ¿Se está mirando? Ahí sí. Genial. Sí. Ahí está. Ahí, amplío. Ahí vamos. Iba a cambiar el formato y el diseño, pero después digo no porque los voy a marear y ya. Ahí vamos. Ahí estamos. Me parecía importante, a propósito de lo que se fue conversando, queriendo y sin querer en el primer momento del Zoom, compartirles cuál es la propuesta inicial que tenemos a modo de planificación de este módulo junto con las compañeras del equipo docente, ¿no? Y tenemos pensado trabajar 4 ejes. Y esto sirve también como una evaluación y como un chequeo que ustedes van a poder ir haciendo permanentemente respecto de estos contenidos que ustedes fueron señalando que necesariamente los vamos a sostener y vamos a pensar la dinámica y la estrategia para que esto así suceda en esta selección y en esta construcción de diseño de planificación del módulo. Les decía que lo pensamos en 4 ejes. El primero de ellos tiene que ver con pensar el campo de la didáctica, y allí nos vamos a encontrar con las distintas acepciones, definiciones, conceptualizaciones, formas de pensar y de entender la didáctica como disciplina, como arte, pensarla en términos de campo disciplinar en construcción. Y allí vamos a tomar muchos referentes teóricos y conceptuales, pero al mismo tiempo vamos a recuperar de la propia experiencia acerca de qué es lo que vamos haciendo y cómo vamos haciendo nuestras clases en términos de esas teorías que de alguna manera las hemos internalizado porque aprendimos a dar clases de esa manera, porque tuvimos un modelo de docente en la escuela primaria, en el nivel inicial, en la escuela secundaria, en distintos tramos de capacitación, una figura de enseñante que de alguna manera fue moldeando, ¿no?, estas ideas acerca de cómo ser y cómo hacer la tarea de enseñanza. Por eso nos parecía importante este primer eje, que es sobre el que vamos a trabajar, no solamente las conceptualizaciones de la didáctica como campo, sino también, les decía, distintas concepciones, conceptualizaciones y formas de pensar qué es enseñar, qué es la enseñanza, y por qué este es el objeto de estudio, de análisis, de problematización y de reflexión del campo de la didáctica. El segundo eje,
yo ahora no les estoy mirando, pero ustedes pueden habilitar el micrófono para hacerme alguna pregunta o alguna intervención al respecto, ¿sí? No hay ningún problema. Siguiendo con la planificación que tenemos pensada, el segundo eje estaría pensado o estaría destinado a abordar el momento activo o lo que se define como el nivel de la acción, ¿no? En el campo de la didáctica, es decir, pensar, definir y problematizar las distintas concepciones que hay alrededor de la idea de la clase como un espacio de creación de las prácticas de enseñanza. Y allí nos vamos a encontrar puntualmente con distintos rasgos, momentos, variables, elementos, dimensiones, que se consideran y se tienen en cuenta de manera consciente o inconsciente, porque esto es lo que hemos aprendido, ¿no? Y forma parte de nuestros hábitos, al momento de pensar y de hacer la clase, ¿no? Todas las variables que se ponen en juego en esa situación de encuentro y en esa situación donde se intenta propiciar aprendizajes. El tercer eje de la planificación del módulo didáctica tiene la intencionalidad de abordar el momento post-activo, es decir, aquel momento a posteriori, después de la clase, que tiene que ver con un nivel de reflexión, lo que algunos autores, y entre ellos Jorge Steinman, nos ayuda a problematizar acerca del, bueno, el paradigma reflexivo de la didáctica, y nos ayuda a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa con las prácticas docentes, las prácticas pedagógicas, y la búsqueda de sentidos para sus análisis? Es decir, ¿cuáles son esos por qué y para qué yo enseñé, ¿no? Entonces, esas prácticas de enseñanza ancladas en prácticas docentes y pedagógicas como un campo más amplio dentro inclusive del campo educativo. Esto lo vamos a ir vinculando directamente con lo que ustedes vayan trabajando con el módulo de pedagogía, porque es un entramado de ida y vuelta y un entretejido que nos ayuda a problematizar y a complejizar no solamente las dimensiones de lo que nos pasa cuando enseñamos, cuando planificamos y cuando evaluamos, sino porque nos ayuda a ser conscientes qué cosas resultaron y no, qué cosas quisiéramos que resulten de determinada manera y qué decisiones tomo reflexivamente, ¿no? A propósito de lo que quiero enseñar. Y el último eje de este módulo va a tomar el momento preactivo, que sería ese nivel de programación, todo lo que se considera el momento de construcción de una propuesta didáctica, la planificación. Y en este cuarto eje, paradójicamente, fíjense, vamos a planificar al final. Ahí yo habilito esto para preguntarles, ¿a ustedes por qué se les ocurre que aparecen estos ejes de esta manera, ¿no? Primero definir qué es la didáctica, después ver el momento de acción, la clase concreta, lo que hacemos en nuestra tarea de enseñar. Luego el momento de reflexión respecto de los sentidos, por qué y para qué hice todo eso. Y volvemos, fíjense, como último eje en esta propuesta de este módulo, al nivel de la planificación, ¿no? Desde algunas corrientes teóricas, programación o el momento preactivo. ¿Por qué se les ocurre que pensamos esto como pareciera a propósito al revés, ¿no? Está el hecho, ¿no? La evaluación de eso que sucedió y la planificación de ese hecho. ¿Por qué les parece que se los planteamos de esta manera y no al revés? Ahí quien quiera... Creo que es para conocer los distintos momentos y luego poder planificarlos de una mejor manera, ¿no? Ajá. ¿Qué elementos qué indicios te parece que te ayudarían a planificar de mejor manera, Claudia? Conocer el momento activo y conocer el momento posactivo, cómo desarrollarlo para luego poder planificarlo para otros momentos, ¿no? Para siguientes momentos, para otras clases. Uh-huh. Un diagnóstico.
Ajá. O también, así como dijiste vos, esto de, bueno, estas son las herramientas, pero también, ¿para qué quiero enseñar esto? ¿Por qué quiero enseñar esto? Y finalmente, en la construcción de la planificación, la forma en que yo lo voy a enseñar, y ahí plasmo todo. O sea, conocer primero qué quiero enseñar, cómo lo quiero enseñar. Bien. Apareció ahí una palabra también, el diagnóstico, ¿no? Y bueno, tantas veces, vieron que siempre nos dicen, ¿no? Cuando recién nos encontramos con un grupo, lo tenemos que conocer, tenemos que hacer un diagnóstico, conocernos. Y pareciera que el diagnóstico es un momento solamente inicial, ¿no? Y como sabemos que todas las situaciones y las prácticas en términos de proceso en las relaciones humanas, digamos, son tan cambiantes y se van complejizando en el transcurso del tiempo, por eso toda práctica es situada histórica, ese diagnóstico es permanente, ¿no? Y llegar a un momento donde partimos de la acción concreta, que es lo que cada uno de ustedes hace, cada uno de nosotros hace cuando enseñamos, es lo que nos va a ayudar a alcanzar la reflexión, ¿no? Digamos, por eso entiendo que a veces se puede tornar denso o tedioso en esto de que aparecen muchas experiencias, pero también son las propias experiencias las que nos ayudan a problematizar, reflexionar y construir nuestras propias teorías, ¿no? Más allá de las teorías que podemos ir y leer, tomar de distintas fuentes, una de las cuestiones de la tarea docente es lo colectivo, y eso es lo que nos va sosteniendo también, ¿no? Saber qué es lo que piensa el compañero y qué es lo que me aporta, que el compañero sienta que me está aportando, también es lo que nos da fortaleza como colectivo docente, y bueno, y eso resuena muchísimo en nuestras instituciones si es que lo tomamos de esa manera. Jessica, estás levantando la mano. Yo ahí dejo de compartir pantalla, Sí, si los pueda ver un sí. ratito. ¿Sí? La experiencia creo que también te lleva a eso, ¿no? La experiencia, eso del diagnóstico permanente, como que la experiencia te lleva a eso, ¿no? Al tema del diagnóstico. Bueno. Cuando te la aplica adelante, después, es lo que me ha pasado a mí, ¿no? La experiencia, al no tener la parte pedagógica y didáctica, me ha llevado a ir todo el tiempo a hacer un diagnóstico permanente. Bien. El diagnóstico que se vuelva, bueno, y acá también, ¿no? En esto de las tomas de decisiones, uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo hago el diagnóstico? ¿Y qué cuestiones, cuáles son las variables y desde qué criterios estoy mirando esa realidad para diagnosticar, para evaluar y para tomar decisiones, ¿no? Toda evaluación es para eso, para tomar decisiones. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos como en el sentido de la siesta o sigue siendo ahí como una sobremesa? Vamos a intentar que sea sobremesa, que no se transforme en siesta, por favor. Bien. Ahí vamos. No. Ahí vamos. Seguimos Ahí vamos. todavía. Seguimos. Bueno, volvemos a compartir pantalla. Me pareció importante en esto de explicitar algunas cuestiones, como para que ustedes puedan ir tironeando también en este sentido, ¿no? Es decir, demarcando en esto del contrato pedagógico, qué cuestiones son las que, en este caso Mariana, que es la que está vinculándose con ustedes alrededor de este objeto de conocimiento, qué cosas Mariana ofreció al principio y está o no está cumpliendo, ¿no? En esta posibilidad de poder ir haciendo las clases entre todos quienes vamos participando. Estos son entonces los 4 ejes que tenemos propuestos para este módulo. La idea es desarrollarlos absolutamente a todos, con la posibilidad de que sea una clase de didáctica lo más didáctica posible, ¿no? Vamos entonces con lo que sería en el... Miren la hora que es. Ahí voy, comparto. Nuevamente, acá habíamos quedado.
Estos son entonces los 4 momentos. Y para este segundo encuentro, que en función de los tiempos ya lo estoy resignificando, vamos a trabajar por qué y para qué didáctica. Y algunas de estas respuestas ustedes ya las fueron completando a propósito no solamente de la grilla de presentación en la que aparecieron ustedes, sus historias, sus experiencias, sus trayectorias, sus saberes y quiénes sostienen toda esa trayectoria. Y ahí aparece seguramente el compañero, la compañera, el par, el equipo institucional, el centro, el barrio, sus entornos, sus familias, qué es lo que nos va a ayudar a pensar qué tiene y por qué es importante el estudio de la didáctica como campo disciplinar. Y lo vamos a hacer pensando en el trayecto formativo, en este recorrido y viaje, insisto, en el que necesariamente vamos a ir aportando desde reportes y recortes teóricos, y acá abro la invitación a que puedan ustedes también recuperar textos referentes o teóricos que consideren relevantes para poder pensar los encuentros, ¿no? Si no sucede esto también en la tarea de enseñar, que solo quien selecciona y elige en términos de poder y de autoridad es el docente, ¿no? Y creo que en los escenarios con adultos y adolescentes, habilitar esta posibilidad de aporte del otro hace los encuentros de clase más amenos, más implicados, más participativos. Pensar qué y para qué la didáctica lo vamos a hacer también retomando las propias experiencias y trayectorias en algo que aparecía en las grillas. Yo les fui leyendo, y a propósito agradezco, digamos, la apertura, porque se presentaron no solamente como docentes, educadores, en los centros de formación profesional, sino que además fundamentalmente se presentaron como sujetos y seres sociales entablados en ese entorno que aparecía en la actividad rompehielo, ¿no? Esto de poder mirar a nuestro alrededor, no solamente como escenario de enseñanza y o de aprendizaje, sino también como el escenario social que me hace sujeto histórico, ¿no? Digamos, esto es lo que significa ser sujeto histórico y social. Estoy anclado como docente, porque estoy en este territorio y en este contexto, con estas instituciones, atravesados por esta historia, por distintas variables. Esa es la trayectoria que intentamos que aparezca también al pensar reflexivamente la vida. Y reconociendo las propias expectativas, ¿no? Esos objetos que están cargados de lo simbólico. Y allí, cuando les leía en las intervenciones en el chat, aparecían muchas experiencias que tal vez desconozcamos, ¿no? De, bueno, ¿cuál es el potencial del juego del ajedrez y qué es lo que significa el juego estratégico, donde aparentemente estoy enfrentado a otro y tal vez tengo la posibilidad de construir y pensar mi estrategia entre y con el otro? Cómo aparece en ese objeto de lo simbólico que elijo una lámpara LED, donde estoy demarcando la luz y el foco que se está poniendo en clave de inclusión al lenguaje de señas. Cómo aparece un reloj rosado en el que efectivamente el tiempo es una variable, no solamente por lo sincrónico y lo que sucede en el estar siendo aquí y ahora, sino en el tiempo del transcurso que aparecía en una de las grillas. El tiempo no apareció como pregunta de presentación, ¿no? Hace tanto tiempo que
¿hace cuánto tiempo trabaja él? ¿No? Y algunos lo pudieron ir contestando. Y efectivamente la variable tiempo en el campo de la didáctica es sustantivo. ¿Cómo apareció? Bueno, las propias producciones, ¿no? La artesanía en la taza, en el cuadro, cómo aparecieron ustedes implicadas en ello, porque es su producción. Y pienso entonces en términos de las prácticas de enseñanza, cómo vamos generando y creando experiencias de enseñanza desde esa propia implicación donde estoy yo, ¿no? Y ese estar yo y el estar siendo con mis intereses, mis inquietudes, mis dudas, mis miedos, mis certezas. Aparece también las expectativas alrededor de esos marcadores o lapiceras de colores, ¿no? Donde aparecemos todos en la diversidad y cada uno desde su particularidad aportando al colectivo o a ese conjunto que está contenido en el aula, en el estuche, en el Zoom, en el centro, en la institución. Aparecen también las expectativas alrededor de los apuntes, las notas, las carpetas, todo esto que nos permite tomar registro, ¿no? ¿Sobre qué puedo registrar cuando estoy en una clase? ¿Qué es lo que registro y qué no? Son muchas cuestiones que me ayudaron a pensar alrededor también de, bueno, la mochila, qué cargamos en la mochila, qué queremos dejar, qué queremos seguir sosteniendo y que eso no sea una carga, sino que sea una herramienta que nos ayude en esa toma de decisiones. Los anteojos y los estuches de los anteojos, ¿no? Qué más simbólico que esto de poder mirar cuáles son las lentes que pueden ser los textos, que pueden ser los autores con los que nos encontremos, que pueden ser las miradas y los aportes en las voces de nuestros compañeros, ¿no? Esos pueden ser los lentes y los estuches que me pueden ayudar para contener, para guardar, sacar en algún momentito y volverlos a usar en otro momento. Las lapiceras, los lápices y las cartucheras, como esto de lo simbólico que demarca la posibilidad de escritura. Una de las cuestiones fuertes en la tarea de enseñanza son nuestros ejercicios de escritura, ¿no? Y a veces esas escrituras nos llevan a las planificaciones, a las secuencias. Bueno, ¿qué otras escrituras y de qué otras cosas somos capaces de crear que no nos ajusten al deber ser o a una estructura que nos dé solamente seguridad, que no es menor, ¿no? No estoy diciendo con esto que no sea necesario planificar, todo lo contrario. Y a ver si me estoy olvidando de algún objeto, perdón si me olvido de algún objeto. Las ventanas, qué tan simbólico que fue la ventana, que no pudo sacar la ventana ni enfocarla ahí, me acuerdo, pero le escribió en el chat. La ventana como esta posibilidad de, bueno, de abrir la mirada, mirar afuera, encontrar, ¿no? Estos límites, estas demarcaciones para poder pensar nuestra tarea. El pendrive, ahí que lo veo, ¿no? Bueno, ¿qué guardo en la memoria? ¿Qué tema en las instituciones educativas y escolares? La memoria institucional, la memoria de lo que fui haciendo, la memoria de qué registro y qué es lo que no puedo registrar o no me dejan registrar, ¿no? ¿Qué grabamos, qué no grabamos en el aula? Bueno, muchas cuestiones que nos ayudaron a pensar desde lo simbólico qué es lo que está queriendo ser nuestras expectativas y qué ponemos en juego en este tramo de formación. Sí, Sebastián, estás levantando la mano. No, hace una observación de lo de la ventana. En realidad también lo indiqué por una cuestión de cómo nos condiciona el entorno muchas veces. Eso tenía que ver con eso, ¿no? Con lo que nos rodea, el medio que nos rodea, cómo condiciona nuestras actividades, nuestros objetivos, cómo influye. Eso. Genial. Gracias por completar mi mirada. En realidad por
explicitar tu mirada, ¿no? Porque yo me quedé con mi mirada. Perfecto. Si hay alguien de quien no tomé el objeto, les pido disculpas. Hasta ahí llegó mi capacidad de retención hasta ahora. Pero bueno, si hay algún otro objeto que consideren necesario que esté, les voy a pedir que lo digan, así brevemente, para continuar. Sí, Néstor. ¡Ay, Néstor! Sí. Dale, decilo vos. Llamando al INADI y me siento discriminado totalmente. Decilo, Néstor. Decilo, Néstor, dale. Una camisa. Una camisa había elegido. Ah, y yo sabés lo que puse en la síntesis, una pashmina. Una pashmina. La roja a cuadritos. Claro. Sí. Muy bien. Bueno, era eso, pero además era... No, porque como la había comprado, porque me faltaba una camisa, fui a un lugar acá, que estaba en la divididera, valía 3.900 pesos. En esa misma vereda me pasan un dato de una chica que vendía ropa, la voy a ver, era la misma camisa, valía 1.400 pesos, en una casa entré, había 3 perros, entré al fondo, había 2 perros más, compré la camisa, no me entregó factura, pero tampoco el del centro te entrega factura y está en la Cámara de Comercio y toda esa cosa. Entonces, como justo la tenía ahí, y me la había probado todo, puse la camisa. Ajá. Pasa el teléfono, Néstor. Estaba chocho. Bueno, de paso nos pasa el dato de dónde adquirir la camisa. Él quería mostrar la camisa de la que va a usar a la noche para salir a bailar. Está por eso. bien. Él bueno, el sábado próximo te queremos ver con la camisa puesta. Gracias, Néstor. Yo me quedé igual con una, si no hay, perdón, alguna otra intervención, voy con una pregunta que me quedó resonando sobre esto. Y no, a propósito no le escribí en el aula. ¿No? Bueno, aprovecho entonces. ¿Por qué a mí nadie me preguntó cuál era mi objeto? ¿Cuál es su objeto, profe? ¿Se acuerdan cuál era mi objeto? ¿Un vaso? No. No, un globito terráqueo. Era un globo terráqueo, gracias, Gabriela. Bueno, ¿y por qué nadie me preguntó? Porque yo ni le escribí en el chat, además, entre lo que estaba ansiosa. Nos daba vergüenza, capaz, profe. ¿Por qué? No, porque en el imaginario, ya que tú estás enseñándonos, nosotros estamos desde el lugar de aprendiz. Eso es como en mi imaginario o a lo que apelo en este momento. Hablo por mí. Sí, Jessica y Sebastián estaban levantando la mano acá. Jessica. ¿Nos queda un momento para usted? Sí. Sí, Se va a cortar. Ay, pasa volando esto. Se corta. ¿Volvemos o tomamos 10 minutos? ¿Qué quieren? ¿Se toman 10 minutos? Volvemos. Volvemos, así lo hacemos. Prometo no hacerlos dormir. Pueden ir al baño mientras volvemos a la conexión.